Pueden ir en sus Biblias a Isaías 45. Isaías 45 será nuestro texto. La predicación es obviamente central en la vida de una iglesia local y además en la vida de cualquier creyente. Incluso una supuesta iglesia que no predica la palabra de Dios no es una iglesia en absoluto. Y un creyente que no predica la palabra tampoco lo es. No es solamente una tarea del pastor o del maestro, pero también de todo creyente que quiere ser hallado fiel delante de su Señor. Su responsabilidad es predicar la palabra. Ahora, no es lo mismo la predicación formal desde el púlpito en la congregación de los santos que de pronto realizará seguramente los pastores y los maestros. Pero de la misma forma, en ámbitos informales y oportunidades de testificar de Cristo Jesús, cada creyente necesita ser hallado fiel en cuanto a su proclamación de las verdades de Dios. Es crucial para cualquier creyente, no es opcional. Me gustaría considerar en esta mañana con ustedes cuál es el fin glorioso de la predicación. ¿Cuál es el fin glorioso de la predicación? ¿Por qué predicamos? Pastor, maestro, miembros de una iglesia local. ¿Por qué es necesario que proclamamos a otros la palabra? ¿Cuál es la motivación detrás de la predicación? Esta es una consideración vital, pues es lo que impulsa, es lo que rige, es lo que controla y es lo que fundamenta todo lo que tiene que ver con el trabajo de una iglesia local y particularmente la labor del pastor y también con cada creyente. ¿Cuál es el motivo? En Isaías 45, versículos 18 al 25, vamos a considerar 4 razones para predicar. Vamos a considerar 4 razones para predicar. El título es el fin glorioso de la predicación. Veremos cómo el Señor obra para garantizar la salvación de los hombres y eso nos anima a que nosotros también nos unimos con Él en ese fin, ese mismo propósito. Al final descubriremos cuál es el fin glorioso de la predicación. Las 4 razones para predicar son, primero, porque Dios ha hablado. Porque Dios ha hablado. En segundo lugar, porque el juicio viene. En tercer lugar, porque Cristo salva singularmente. Y en último lugar, porque el Señor será glorificado. Entonces, porque Dios ha hablado, porque el juicio viene, porque Cristo salva singularmente y porque el Señor será glorificado. Miremos juntos Isaías 45, desde el versículo 18. Porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. No he hablado en secreto en alguna tierra oscura. No dije a la descendencia de Jacob, buscadme en lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. Reuníos y venid, juntos, acercaos, fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad? Y lo ha declarado desde entonces. ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado. Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada.
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaren. En el Señor será justificado y se gloriará toda la descendencia de Israel. Esa es la palabra del Señor. Oremos. Amado Dios, una vez más acudimos en los méritos de Cristo ante el trono celestial, un trono tan precioso para santos cansados, santos cargados, para todos aquellos que son llamados sus hijos y necesitamos ayuda en esta mañana para ver las maravillas de tu ley, para considerar las glorias, no escondidas, pero ahí puestas para que seas exaltado, para que tu nombre sea magnificado en nuestras vidas. Ayúdanos por amor de tu nombre a considerar qué es lo que estás queriendo revelar en tu palabra. Ilumina nuestras mentes, Espíritu Santo, para que no seamos ignorantes, sino que podemos entender lo que tú quieres instruirnos en esta mañana. Por amor de tu nombre, para que seamos hallados fieles delante de ti. Todo eso suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. El contexto de Isaías 45 es un contexto asombroso. Isaías fue un profeta durante el tiempo en que Judá todavía era una nación, todavía estaban en la tierra prometida, pero si ustedes leen Isaías 1 van a ver que no es un pueblo muy fiel. Definitivamente, por lo contrario, es un pueblo esencialmente pagano en todos menos el nombre. Afirman ser el pueblo del Señor, pero a su lado, ya entrando en la tierra prometida, incluso en la ciudad escogida y el templo santo, ahí estaban entrando la idolatría, las falsas religiones, los dioses paganos. Entonces, ante eso, Isaías está diciendo, vendrá el tiempo cuando van a salir al exilio. Ya el Señor va a cumplir a pie de la letra los juicios, las maldiciones de Deuteronomio. Ustedes van a ser sacados de la tierra, van a entrar en exilio. Todavía no han entrado en exilio, no han sido sacados de la tierra prometida. Y aún, de antemano, el Señor en Isaías 45, viendo lo que Él mismo va a determinar contra su pueblo, ya también indica cuándo van a volver y cómo y por mano de quién. Su nombre, un siervo del Señor, aún sin saberlo, Ciro, el rey de Persia, en Isaías 45:1. Así dice el Señor a Ciro su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Dios mismo va a emplear un rey pagano para volver a su pueblo, a la tierra prometida. ¿Por qué el pueblo lo merecía? No. Sino porque Él es fiel. Y en este contexto, Dios no solamente promete salvar a su pueblo, sino además promete salvar a paganos. Promete salvar a impíos. El primer punto, debes predicar porque Dios ha hablado. Debes predicar porque Dios ha hablado. En esta primera porción observaremos que Dios es un Dios que ha hablado con claridad y propósito. Dios ha hablado con claridad y propósito. En el versículo 18. Porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. El Señor va a hablar, pero antes de hablar hay algo en relación con quién es este Señor.
Y no es sorprendente en Isaías. Una y otra vez hay esta idea repetida constantemente que Él es el creador, Él es el creador, Él es el creador. Porque si Él es el creador, no hay otros creadores, no hay otros dioses. Él es el único Dios, el Dios verdadero. Él es el Señor de su creación. Y por tanto, Él es dueño de su creación, que puede hacer con ella lo que Él quiere, y lo que Él quiere es bueno. Él tiene prerrogativa divina de gobernar su creación como mejor le parezca. Y aquí entonces hay esta afirmación: el Señor que creó los cielos, Él es Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció, que su creación, y particularmente de una forma muy meticulosa y con mucho cuidado, una tierra, un lugar para ser desolada, un lugar para no ser habitada, es lo que Él está diciendo. No la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Esto está citando Génesis 1:2. Ustedes seguramente lo han leído, donde dice: y la tierra estaba sin orden y vacía. Hablando de que no hay orden y no hay habitantes. No hay personas que están ahí. Por lo contrario, no. El Señor creó con propósito para que la tierra fuera un lugar rebosante de vida, llena hasta los confines de la tierra. Un lugar habitada, un lugar deseable para ser habitada. Ahora, obviamente, eso es antes de la caída, pero de todos modos, sigue con el mismo propósito de habitar la tierra. Entonces, Dios es creador. Él establece mediante su creación de todo su derecho, su prerrogativa, su gobierno sobre sus criaturas. Y eso haya sido ya subrayado, su derecho de ser creador. Mira conmigo en el versículo 9, Isaías 45, versículo 9. Ay del que contienda con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? O tu obra dirá: Él no tiene manos. ¿Quién es creador? Dios es creador. ¿Quiénes son criaturas? Creación. Todo lo demás. Incluso ese es el argumento que Pablo utiliza en Romanos 9 para rebajar al hombre, intentando enorgullecerse por encima de Dios y encima de su soberanía. Dios es creador, por lo tanto, tiene dominio sobre los hombres. Solo Dios tiene derecho divino sobre todos los hombres, todas las naciones, todos los pueblos, todas las familias y todas las etnias. Él es el Dios verdadero de todos ellos. Y increíblemente vamos a ver que Dios no es solamente el Dios de Israel, sino que también es Dios de los gentiles, Dios de los paganos. Y aquí, ¿qué es lo que el Señor ha dicho? Porque así dice el Señor. Y hay esta idea parentética para hablar de quién Él es. Pero ¿qué es lo que Él ha dicho? Al final del versículo 18, miren ahí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Hay algo aquí y es penetrante en el libro de Isaías, la exclusividad de Dios. Que Él es único, que no hay otros, que no hay más. Eso realmente es una verdad que transforma la vida. Cuando no hay otros supuestos dioses, supuestos salvadores, y cuando realmente uno entiende la exclusividad de Dios y la exclusividad de lo que vamos a ver en un momento, la salvación, cambia la forma en que los creyentes viven, porque saben, solamente hay esperanza en Él, verdaderamente. Entonces, ¿qué es lo que el Señor ha dicho? Yo soy el Señor y no hay ningún otro. No hay otro Dios. Y entonces aquí podemos ver que Dios ha hablado claramente y decididamente. Aquí estamos viendo que no hay un silencio, no hay algo secreto. El Señor aquí va a especificar algunos aspectos de su alta revelación. El Señor ha hablado, increíble, el Señor es creador. Y algunas personas podrían pensar, listo, es un Dios deísta. Él hizo la creación y tomó un paso para atrás. Yo sé que eso no es algo muy común acá ahora, pero en los Estados Unidos hace
Siglos, sí. Pensamiento deísta, un creador que giró el mundo, lo dejó y no tiene ninguna interacción con su creación. Pero por lo contrario, aquí estamos viendo, no. Es un Dios presente, es un Dios que penetra en su creación para hablar a sus criaturas. Vamos a ver lo que Él dice, pero aquí podemos notar algunos aspectos de la autorrevelación intencional de Dios. En primer lugar, es que Dios ha hablado con claridad. En segundo lugar, con veracidad y con justicia. Entonces, primeramente, en el versículo 19, Dios ha hablado claramente. Dios ha hablado claramente. No he hablado en secreto, en alguna tierra oscura. No dije a la descendencia de Jacob, buscadme en lugar desolado. Si uno tomara simplemente el mandato, buscadme en un lugar desolado, aparte de su contexto, sería como un mandato, ¿cierto? Hay que hacerlo, pero ¿hay que hacerlo? La respuesta es no. Dios está enfatizando, no tienen que hacerlo de esta manera porque no he hablado en secreto. No tienen que buscarme en un lugar muy lejano o muy escondido, muy oculto. No tienes que ir hasta Jerusalén para escucharme. Aquí mismo, cuando tú tienes mi revelación, cuando tienes mi palabra, ahí he hablado. No he hablado en secreto, he hablado con claridad. La revelación de Dios no es inaccesible. No es un conocimiento gnóstico. No tienes que acudir a un gurú o un maestro especial y mucho menos al Papa para hallar el significado y para hallar la palabra de Dios. Tienes solamente que acudir a su revelación. Dios ha hablado con claridad, no es un enigma, es clara y comprensible. En segundo lugar, Dios ha hablado la verdad o verdaderamente. Yo, el Señor, hablo justicia. Es al final del versículo 19. Yo, el Señor, hablo justicia. Está el Señor hablando de sí mismo, haciendo una afirmación de cómo es su revelación con justicia. Otra forma de decirlo es verdad. Se puede traducir esta palabra de esta manera, que lo que procede en la autorrevelación de Dios es solo verdad. Dios no solamente habla palabras verdaderas, sino habla verdad. Y eso es importante porque no hay mentira, no hay error, no hay engaño en lo que Él está diciendo, sino que hay una certeza, hay una seguridad. Él es Dios verdadero en quien no hay variación ni sombra debido al cambio. Eso es muy importante también porque entonces sabemos que su palabra no cambia. Es verdad, lo que Él ha dicho es lo que ha dicho. Lo que Él ha dicho es perfectamente cierto, firme, inmutable, permanece para siempre, es fiel. Es fiel. En tercer lugar, Dios ha hablado con justicia y declaró lo que es recto. La última línea en el versículo 19. Y declaró lo que es recto. Por último, todo lo que Dios declara es correcto, es íntegro, es decir, que es justo, objetivo e imparcial. No hay injusticia, no hay mancha, no hay discriminación, no hay maldad. Su palabra es recta. Su palabra es verdad, es justa y su palabra es clara. Impresionante, sus palabras son correctas y son la medida de la rectitud y de la equidad. Entonces, todos estos aspectos, viendo que Dios ha hablado, nos conduce a el deber de predicar. Debemos predicar, tú debes predicar. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado. Sabemos cuál es su revelación, cuáles son sus palabras, o cuál es su palabra definitiva, final, cerrada, sin necesidad de agregar como tantas religiones falsas que pretenden ser cristianas hacen, buscando
profetas, buscando apóstoles falsos, fingidos, arrogantes, enviados de Satanás mismo para engañar a los elegidos si les fuera posible. No, tenemos una palabra que es segura. Y dado que Él ha hablado, y esos aspectos de la autorrevelación de Dios, es decir, su claridad, su veracidad y su rectitud, apuntan a una autorrevelación deliberada, intencionada de parte de Dios. Dios ha hablado y no ha hablado tartamudeando. Para aquellos que están lejos de Dios, eso implica que tienen que escuchar. Tienen que escuchar. Están ignorantes en pecado. Están cegados por falsedades, porque todo lo que no conforma, no es concurrente o de acuerdo a la palabra, es mentira y es falso, y eso es la mayoría de sus pensamientos sobre el mundo. Y por lo tanto tienen que escuchar. Tienen que desechar lo que piensan que es la realidad y escuchar lo que el Señor ha revelado en su palabra. Esta realidad de la revelación del Señor exige que escuchen su palabra. Y es lo mismo para nosotros quienes somos hijos de Dios. Que no solamente escuchemos, sino ahora que respondemos en fe, según lo que Él ha dicho. Y eso debería darnos una confianza inquebrantable de proclamar la verdad. Porque cuando estamos proclamando la verdad, estamos proclamando ¿qué? La verdad. Y eso es increíble, porque todo lo que estamos diciendo es de acuerdo a la realidad. Es cierto, no es mentira. Y Dios lo está escuchando y está diciendo, es correcto, es según mi palabra. Eso es. Y por lo tanto, tenemos confianza de predicar, de decir lo que Dios ha dicho en su palabra, sin vergüenza, sin disculpas, sin intentar evadir lo que es un poco difícil para la mente carnal que odia a Dios. ¿Para qué vamos a intentar a rebajar, modificar, cambiar, mutar en cuanto a cambiar la palabra de Dios si la palabra de Dios es inmutable, es eterna? ¿Para complacer a quiénes? ¿A aquellos que repudian a Dios? No, sin disculpas, sin compromiso, sin miedo, podemos predicar porque Dios ha hablado. O más bien, debemos predicar. ¡Ay de mí! Si no predico el Evangelio. ¿Quiénes realmente lo pueden decir? ¿Quiénes realmente lo están diciendo? Maldito sea yo si no estoy predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado. Primero, Dios ha hablado. Por lo tanto, debes predicar. En segundo lugar, debes predicar porque el juicio viene. Debes predicar porque el juicio viene. En esta sección, el Señor se dirige su atención ahora, habiendo ya hablado a su pueblo en los versículos anteriores, en el capítulo 45 de Isaías, pero ahora se está dirigiéndose no a su pueblo, sino a los gentiles. Sorpresivamente, el Señor habla por medio del profeta Isaías y se está dirigiéndose a los paganos. Y aquí son aquellos que quedaron después de los diversos eventos futuros que tendrán lugar al final de Escatón, después de los juicios. Hay unos sobrevivientes y eso es lo que el Señor les dice a ellos. Y lo que vamos a ver es que hay un juicio, hay un tribunal. Y todos tienen que venir. Versículo 20, dice así: Reuníos y venid, juntos acercaos, fugitivos de las naciones. Aquellos que se rebelaron contra el Señor ahora están llamados a cuentas. ¿Eso es algo bueno para ellos? No. Son sus enemigos. Son los rebeldes, son aquellos que estaban en el ejército opuesto, siendo dirigido por el diablo mismo en su contra, y ahora Él los está llamando al tribunal. Ellos son los sobrevivientes de las naciones. ¿Por qué deben presentarse delante del Señor? Porque sus dioses son falsos y porque Dios es el único juez.
Esta es la terrible convocatoria del Señor de los ejércitos. Él sabe todo con una perfección aterradora. No sé si ustedes han leído en Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Después del versículo sobre la palabra de Dios, Hebreos 4, 13 dice: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí es la terrible audiencia judicial ante el Señor. Los hombres no pueden negar, no pueden intentar huir, no pueden intentar evadir este juicio. Ellos son llamados: reuníos y venid, juntos acercaos, los fugitivos de las naciones. Ellos tienen que venir. ¿Por qué? Porque el Señor es juez. Pueden negar que aquel día viene, pero cuando viene, tienen que venir. El texto sigue: no tienen conocimiento. Eso sí es muy franco. No tienen conocimiento. Los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Esos sobrevivientes son identificados como idólatras, como aquellos que adoran ídolos, suplican a ídolos. No tienen conocimiento. En una palabra, son sin inteligencia. Una palabra más fuerte: estúpido. No tienen razonamiento correcto. Son ciegos, mudos, sordos, muertos. Muestran su locura. Piensen eso, rezando a un Dios ídolo, un pedazo de madera que ellos mismos tienen que cargar para que se vaya de un lugar a otro en su huida y incluso en su presentación delante del Señor. Imagina la locura, la ignorancia, la necedad que uno tiene que tener, que estar cargando un pedacito de madera y poniéndolo ahí en un atril y después arrodillándose delante de Él y suplicando su salvación. Es impresionante. Y ahora todos están diciendo: pues no somos idólatras acá. De pronto, hace unos siglos más, de pronto en este continente de las Américas, claro que sí. Los indígenas adorando y orando y suplicando a dioses falsos, a ídolos de madera. Pero no, nosotros no, somos muy modernos, somos muy superiores. Nadie aquí tiene un ídolo en su casa, supuestamente. Colosenses muestra que de pronto somos más idólatras que hubiéramos querido confesar. Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Qué es idolatría según Pablo? ¿O un aspecto de la idolatría? Es avaricia. No hay avaros en Colombia. No, nadie les fascina dinero. Espera, estamos en el mismo país, ¿cierto? Entonces sí, aman el dinero, aman ese Dios mamón. Adoran delante de Él, presentando su cuerpo, sus esfuerzos, sus hijos, para que Él los puede salvar. ¿Y puede? No tiene esa capacidad, porque es un Dios falso. Y aquellos que le adoran son ignorantes, no tienen conocimiento. Dios no anda sin confrontar de una forma directa. Él no está dando vueltas para intentar complacer al hombre natural y llegarle en sus necesidades sentidas. Él dice: tú no tienes conocimiento, eres un ignorante, necio. Ese Dios no te puede salvar. Es un Dios que no puede salvar. La diferencia entre Dios y todas las supuestas esperanzas y las supuestas religiones es que todas ellas son falsas. ¿Todas ellas tienen en cuenta a Dios? No.
porque el Dios verdadero no es un ídolo, no es un Dios imaginario que los hombres crearon en sus mentes. Dios expone la mente inútil de los idólatras. Pero no termina ahí. Todavía estamos en este tribunal y Él dice, declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. Ahora, hombres, tienen la posibilidad. Vengan. Vamos a tener un momento donde ustedes pueden defenderse. Excelente idea, ¿cierto? Ahora, presenta su defensa. ¿Por qué son tan ignorantes? Presenta razones, justificaciones. Presenta tu evidencia, lo mejor que puedes hacer para mostrar que son inocentes o algo por el estilo, para que no van a caer bajo la culpabilidad y la condenación del Señor. ¿Sabes qué es increíble? Así es como piensan los hombres. Son tan arrogantes que dicen, sí, Dios existe, bueno, entonces ahí sí voy a presentar mi defensa. No demostró suficiente evidencia. Es su culpa. ¿Es su culpa? No, porque ellos rechazaron, suprimieron el conocimiento de Dios y abrazaron una mentira. Ellos serán hallados culpables. Por más que el hombre lo intente, el hombre nunca podrá justificarse o excusarse ante Dios. No tienen esperanza, están perdidos, están condenados y son culpables. El Señor les recuerda aquí quién es el Dios verdadero. En la mitad del versículo 21. ¿Quién ha anunciado esto desde entonces? ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad? Y lo ha declarado desde entonces. ¿No soy yo el Señor? Y la respuesta es sí, tú eres Dios. En Isaías hay algo sorprendente. Una y otra vez Dios está intentando atraer los idólatras y sus ídolos a juicio. Una y otra vez Dios está diciendo, listo, vengan, traigan sus ídolos a su pueblo y vamos a ver quién es el Dios verdadero. Vamos a intentar predecir el futuro. Vamos a intentar ver y decir con certeza mediante la profecía qué es lo que va a acontecer. ¿Quién es el único que puede anunciar desde antes lo por venir? Es Dios, quien, como hemos visto ya por la mañana, gobierna sobre el tiempo. Es Él que está dirigiendo su creación mediante la historia y la efectuación de su providencia a su fin decretado. Entonces, esas preguntas son importantes. Una y otra vez vemos eso con el Señor haciendo preguntas a los hombres. Adán, ¿dónde estás? ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad también? Pensando en que Él sí es Dios. Y no solamente eso, algo increíble también en Isaías, aquí no está necesariamente, pero Él intenta demostrar la falsedad de los ídolos con explicando lo pasado. Él dice, explícame lo que ha sido. Explícame por qué las cosas pasaron como pasaron. Porque yo sí puedo, porque yo soy Dios, porque yo soy aquel que está gobernando el tiempo y yo sé exactamente la razón por la cual todo ha pasado y todo va a pasar porque soy Dios. Y ellos no pueden. Entonces, ¿quién ha anunciado esto desde la antigüedad? Y lo ha declarado desde entonces. ¿No soy yo el Señor? Y eso es interesante, una advertencia. Y vamos a ver otra advertencia, pero aquí hay una advertencia, hay un juicio que viene. Hay un juicio que es inescapable. El Señor lleva a los idólatras a la corte celestial, pero no los deja en su ignorancia. Notan eso. Es una cosa que el Señor los hubiera dejado en su ignorancia, pero ¿qué es lo que estamos viendo en el juicio? Confrontación. Está exponiendo su ignorancia, está exponiendo el estado de su alma. Están destinados al infierno. Sus ídolos no los puede salvar. Y la única manera de remediarlo es, en primer lugar, demostrarles su error. Eso es muy importante. Cuando pensamos en por qué debes predicar, es por qué. Porque el juicio viene. El juicio viene. Fíjate aquí, no hay ninguna condenación, no hay ningún
juicio ejecutado como tal, solamente son mandatos de presentarse delante del Señor en ese tribunal y esta pregunta retórica al final. Pero no los condena aquí mismo y eso está apuntando a lo que sigue a continuación. Y aquí nuevamente, si tú estás lejos de Dios, necesitas prestar atención a la futilidad y la insostenibilidad de tu defensa. Tu defensa fracasará. No vas a poder defenderte o justificarte delante del Señor. Todo ídolo falso en aquel día será descubierto como vano. Toda esperanza y religión falsa será descubierta como falsa. Entonces, debes predicar porque el juicio viene. Entonces, en primer lugar, debes predicar porque Dios ha hablado. En segundo lugar, debes predicar porque el juicio viene. Ahora, tercero, debes predicar porque Cristo salva singularmente. Cristo salva singularmente. La necesidad de la predicación es que sin ella no hay salvación. Podemos hacerlo como una pregunta. ¿Hay salvación sin predicación? No. Dios contesta su pregunta. No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. El carácter excluyente del cristianismo exige su propagación. Algunas personas, y más ahora en este pensamiento postmoderno, mayormente en Estados Unidos, odian la idea de una verdad exclusiva, de una verdad absoluta, o de la verdad absoluta. Es muy exclusivista, es muy cerrado, No estás intentando ganar los hombres, suavizando las diferencias. No, realmente son diferencias. Y ni siquiera vamos a decir cuántos hombres y predicadores han dicho que no hay diferencia sustancial entre el cristianismo y entre Islam. Eso ha sido la pesadilla que ha estado plagando los Estados Unidos en los últimos años. Intentando a quitar cualquier distinción entre el Dios verdadero y los dioses falsos. No hay más Dios que yo. Un Dios justo y verdadero. Un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Entonces, hoy parece que la exclusividad del cristianismo no se comprende plenamente. Y podemos verlo en nosotros. Estudio de caso, cada uno. Personalmente, piensa en ello. ¿Cuántos de tus familiares y amigos están fuera de Cristo? Muchos o pocos. ¿Con cuántos de ellos tú personalmente has tomado el tiempo y le has predicado el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuántos de ellos en aquel día de juicio van a poder levantar en tu contra la acusación veraz que tú no les advertiste? No, en serio, piénsalo. ¿Cuáles familiares y amigos tú tienes que nunca has predicado el Evangelio con? Nunca le has proclamado y presentado este Salvador maravilloso que acabamos de cantar. ¿Qué pasa con tu afirmación que solamente en Cristo hay salvación? Porque me parece que la exclusividad del cristianismo está perdiendo su veracidad entre el pueblo del Señor. Y se nota en la ausencia de un testimonio verbal, de un testimonio que brota desde su interior, porque conocen a un Salvador maravilloso. ¿Por qué no amas a estas personas suficientes para advertirles? Realmente, ¿pena de qué? ¿De que van a ir al infierno habiendo sido advertido por ti? ¿Eso sería tu pena? ¿Tu causa de no compartir con ellos? ¿Que no van a gustar lo que van a escuchar? La mayor evidencia de un corazón duro, no de miedo, de un corazón duro, es ver a alguien en el camino al infierno y no tratar de arrastrarlo en la dirección opuesta. Literalmente, piénsalo de esa forma. ¿Cuántos hombres, mujeres, familiares y amigos el Señor en su benevolencia
ha salvado mediante tus labios, proclamando el Evangelio. Obviamente no es de nosotros el poder de salvar, no, pero el Señor en su sabiduría y queriendo exponer la necedad de los hombres, ha querido mediante la locura de la predicación o de la proclamación o de la testificación, mediante esta forma verbal de expresar la verdad de su Hijo, del Evangelio, salvar a los hombres. ¿Cuánto fruto creen que en aquel día el Señor revelará en tu cuenta? ¿No tienen fruto? No hay nadie que el Señor ha deseado en su condescendencia, en su amor, en su misericordia, porque no merecemos ser utilizados por el Señor para salvar a nadie, y mucho menos ellos lo merecen. Pero ¿cuántas personas creen ustedes que el Señor ha deseado salvar mediante usted hasta hoy? Y si usted dice, no conozco a nadie, pues ¿qué estás haciendo? Porque de pronto es una evidencia formidable de un corazón duro y de un corazón no regenerado. El Señor los lleva a este punto. El Señor los lleva aquí para mostrar que no hay otro Salvador que puede salvarlos. Por lo tanto, hay que proclamarle. Debes predicar porque Cristo salva singularmente, y lo vemos aquí en el versículo 22. Es increíble. Apenas estaban en el tribunal, y aún podríamos pensar que todavía están ahí, son culpables. Ha sido evidenciado que ellos no tienen defensa, no tienen forma de justificarse delante del Señor. En vez de caer con hacha, con espada. Versículo 22. Volveos a mí y sed salvos. Eso es increíble, realmente, si lo piensas. Dios predicando el Evangelio en Isaías. Dios predicando el Evangelio. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. No hay ningún otro. La mayor sorpresa en este texto está aquí. Y podríamos decir algunos que el eje, el clímax del libro de Isaías es Isaías 45, 22. Si lo quieres marcar, hágale. Porque es un texto digno de memorizar, digno de meditar, digno de considerar, digno de fijar la mirada, volviéndolo a ella como un insecto a la luz, una y otra vez. Porque es tan asombroso y está apuntando atrás y adelante y haciendo conexiones con todo el plan salvífico del Señor para redimir a los hombres. No solamente los judíos, los hombres. ¿Por qué digo los hombres? Todos los términos de la tierra, no dice la tierra de Israel meramente. Entonces, no es para un grupo, sino es para las naciones. Es increíble porque es el misterio. Es el misterio que el Señor había guardado en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, ahora para ser iluminado, para ser exaltado en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. La salvación, la inclusión de los judíos, de los gentiles entre el pueblo del Señor. Y aquí, volveos a mí. Piensen en eso. ¿Es una invitación? No, es un mandato. Eso es lo que es increíble del Evangelio. Es un mandato. Hay que obedecer el Evangelio. Y la desobediencia del Evangelio es digna de condena eterna. Rechazando a Cristo. No, volveos a mí. Habla de arrepentimiento y fe. Es increíble cómo se nota eso. Volveos, implicando que están yendo por otra dirección, un lugar contrario hacia el Señor, y ahora tienen que dar la vuelta, tienen que girar y ahora volver a Él. Y solamente haciendo eso, solamente arrepintiéndose y mirando hacia Él, ellos serán salvos. El Evangelio en el Antiguo Testamento, eso se ve aún antes cuando el pueblo se había rebelado contra el Señor y el Señor envió en medio de ellos serpientes para morderlos, para que ellos podrían morir por causa de su
incredulidad y su impiedad. Pero en medio del juicio hay gracia. En medio del juicio hay una misericordia. Moisés puede poner un serpiente de bronce y cualquier persona que mire a la serpiente de bronce sería sanado. Tenían que mirarlo, tenían que ir, tenían que salir de la carpa, tenían que salir del campamento desde un lado a otro lado para poder fijar su mirada en la serpiente de bronce y ser sanado. Ahora, eso prefigura a ¿qué y a quién? La cruz de Cristo Jesús. Eso es la comparación que incluso Jesús mismo hace en el Evangelio de Juan. El Hijo del Hombre será levantado como la serpiente. Él será levantado de una forma similar, pero mejor. Eso señala a Cristo levantado en la cruz para la salvación de los pecadores. Yo no sé de dónde están o quiénes están aquí, realmente hay mucha gente, pero no soy tan optimista o tan seguro que todos aquí están en Cristo. Realmente. Y hay gente aquí que entiende que no están, que ya han sido expuestos no solamente a su pecado, pero a pecado no perdonado, a pecado no confesado y a una ausencia de arrepentimiento y un vacío de fe, porque no existe. Vives para ti mismo, vives para tu reino, vives para tus ídolos y están confiando en dioses falsos, en ídolos que no pueden salvar. ¿Y cuál es el mandato del Señor? Vuelven a mí. Dejan de perseguir a tu pecado y persigue a Cristo. Mírenle a Él. O sea, realmente es increíble. No es difícil. Simplemente mírenle. Eso es como se traduce en inglés, por lo menos, en algunas versiones. Miren a Él. Mírenle. ¿Es algo muy difícil? La respuesta es no. Es tan fácil que un niño lo puede hacer. Es tan fácil que un anciano lo puede hacer. Es tan fácil que un pecador endurecido por décadas de impiedad lo puede hacer. Pero tienen que mirarle, tienen que mirar y acudir a Él en fe, confiando que Cristo vivió la vida perfecta, una justicia irreprochable que jamás podríamos haber ganado por nosotros mismos. Y habiendo cumplido con toda justicia, ahora Él se ofrece como el sacrificio perfecto. Él es el Cordero inmolado. Y en su muerte hay un intercambio, pecado por justicia. Y solamente tienes que mirarle y creer. Tienes que simplemente decir, sálvame. Pero Él ya lo está diciendo, volveos a mí y sed salvos. Puede ver una mejor noticia. Y imagínalo, incluso. Esa es la predicación más corta del Evangelio. Volveos a mí y sed salvos. No es difícil. Pero ¿cuál es el obstáculo? Tu corazón, que quiere seguir pecando y quiere rebelarse contra Él y seguir confiando en lo que no puede salvar. Entonces, nosotros los hijos de Dios debemos predicar porque solo en la predicación del Evangelio es el medio que Dios ha ordenado para salvar. Un texto que es muy útil para considerar eso es 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Hablando de todo lo que tiene que ver con la reconciliación, la habilidad que los hombres pueden ser salvos, Pablo dice eso: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Ese es el clamor de cualquier corazón que ha sido redimido y reconciliado con el Señor. Están no solamente interesados en su propia relación o su propio estado con el Señor, sino que están mirando a un mundo perdido, no solamente a familiares y amigos, sino a un mundo perdido, y están diciendo, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Volveos a Cristo
y sed salvos. Todos los términos de la tierra, no hay nadie que será excluido. Esas son buenas noticias y hay que obedecerlas. Hay que prestarles atención, hay que responder de manera apropiada al llamado de Cristo. Debes venir, debes arrepentirte, no tienes excusa para no. Debes creer solo en Cristo. Aquí pensando tanto en Romanos 10. Romanos 10, un texto que nos ayuda y nos debería impulsar en esta misma dirección. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Yo no sé quiénes realmente aquí tienen pies hermosos, pero son aquellos que están predicando el evangelio. ¡Qué refrigerio! ¡Qué salvación que viene mediante este evangelio! Entonces, en tercer lugar, debes predicar el evangelio porque Cristo salva singularmente. En primer lugar, debes predicar porque Dios ha hablado. En segundo lugar, debes predicar porque el juicio viene. En tercer lugar, debes predicar el evangelio porque Cristo salva singularmente. No hay nadie más a su lado, solamente Él. En último lugar, debes predicar porque el Señor será glorificado. El texto sigue en el versículo 23. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada. El Señor termina con algo de importancia, aún si es posible, mayor, para nuestra comprensión de la predicación y de su importancia para nosotros. El Señor anuncia un juramento que ha hecho por sí mismo, ya que no hay nadie mejor o mayor que sí mismo. Solamente puede jurar por sí mismo. Eso es lo que vemos en Génesis, el Señor jurando por sí mismo ante Abraham, y también el Señor jurando en Amos 8, donde tiene un lenguaje similar, donde dice, el Señor Dios ha jurado por sí mismo. Y eso es importante. ¿El Señor jura mucho por sí mismo en la palabra revelada? No tanto. Entonces, ¿cuándo pasa? Presta atención. Esto es algo increíble. ¿Por qué? Porque este juramento ha sido pronunciado con, ¿qué dice el texto? En justicia. Además, es una palabra que no será revocada. No puede ser alterada, no puede ser cambiada, no puede ser frustrada, no puede ser impedida. Es una palabra que será cumplida. Sí. Amén. Porque el Señor ha jurado algo. Una palabra irrevocable. ¿Cuál es el juramento del Señor? Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Aquí hay una verdad profunda. Esencialmente, hablando del derecho inalienable del propio Dios Todopoderoso. Su derecho como Dios. Todos le darán lealtad. Todos vendrán ante Él. Ustedes de pronto ya saben dónde esto está citado en el Nuevo Testamento. Vayan en sus Biblias a Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Wow. Un juramento que no puede ser revocado,
El nombre que está sobre todo nombre. El nombre que provocará que se doblegue las rodillas. El nombre que inflamará la confesión de lenguas. Es que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál es el fin glorioso de la predicación? ¿Cuál es el fin glorioso de la predicación? Predicamos para que Dios sea exaltado. Predicamos para que Dios sea exaltado. Todo se hace para la gloria de Dios. No hay otro motivo, no hay otra razón. Algunas personas pueden pensar, incluso pastores, predico porque la predicación es el fin en sí mismo. No es. Algunos dirían, predico para que los incrédulos sean salvos. Sí, pero hay algo más. ¿Qué es lo que va a durar por la eternidad? Y no es la salvación de pecadores, en el sentido de que se están siendo salvados. No, en el cielo ya no estamos viendo la regeneración de corazones endurecidos. No, estamos viendo corazones renovados, exaltando al Señor. Por 1 año, por 2 años, por 10 años, por 100 años. No hay cuenta, ¿no? Sí, eternamente y para siempre, los siglos de los siglos, sin fin. Entonces, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. ¿Eso va a pasar o no? Sí, va a pasar. Y increíble, no importa si eres un hijo de Dios, tú vas a doblar la rodilla delante de Él. Tú vas a confesar que Él es Señor, con una sonrisa y lágrimas por lo que Él ha hecho o mediante dientes crujidos por el odio. Tú vas a confesar que Jesucristo es Señor. Algunos lo están haciendo ahora y en la eternidad con gozo, y otros no lo hacen ahora, pero un día van a confesar que Él es Señor. Y no es una confesión salvífica, más bien es una confesión de conquista, de derrota. Tú eres Señor. Entonces predicamos para que Dios sea exaltado. Cristo será confesado, Dios será glorificado. Y podemos ver este fin incluso de una forma muy increíble en Juan 17. Juan 17. Jesús está orando a su Padre. Y mira lo que Jesús dice, Juan 17:1. Esas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Y qué es lo que el Hijo está pidiendo a su Padre? Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifica a ti. Aún en la oración sacerdotal de nuestro Salvador, ¿cuál es su petición primaria? ¿Cuál es la petición que encabeza todo lo demás? Su gloria, su exaltación, tanto de Él y tanto del Padre. Todo debe pertenecer a la gloria de Dios. Es el fin principal del hombre. No sé si ustedes han escuchado esta pregunta y respuesta, pero ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Para eso existimos, no solo temporalmente en este mundo, sino eternamente. Para aquellos que han sido salvados, existimos para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Es la vida de los que han sido redimidos por Dios. En el versículo 24, volviendo un poco, de mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. Aquí hay una afirmación, una confesión de aquellos que han sido justificados en Él, de aquellos que han sido redimidos en Él. Es una confesión enfática de todo lo que el Señor ha hecho mediante su salvación. De mí dirán, solo en el Señor. Nuevamente, ¿qué estamos viendo? Exclusividad. Y cuando comprendemos la exclusividad de la salvación, que Cristo salva singularmente, cambia la fe de uno en el sentido de que solamente se fija su mirada en Cristo, pero además entiende que sin Cristo nadie será salvo.
Pero ahora el texto continúa y ofrece una advertencia. Es una advertencia cruda. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. Estamos viendo la salvación, estamos viendo qué va a pasar con su Hijo y aquí a Él. Ahora, un cambio, es interesante. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza, y ahora a Él, ante Él, hablando particularmente del Hijo. Todo aquel que contra el Hijo se enojaron, trayendo memorias de Salmo 2, ellos serán reunidos nuevamente. Ellos vendrán delante de Él y en una sola palabra serán avergonzados. Podríamos pensar en muchos otros textos de la Escritura que hablan de la gravedad del infierno, que habla en lenguaje temible. Y aquí es un poco más suave, yo no sé cómo más decirlo. A Él vendrán y serán avergonzados. ¿Una vergüenza temporal? No, una vergüenza eterna. Pensando en eso, pensando en familiares y amigos, si ellos no vengan a Cristo, eso será su fin. Y el Señor aquí está dando una certeza en cuanto a la salvación. Volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Hay una exclusividad de la salvación en Cristo, pero está abierto. Todos pueden venir. Vengan, por favor, vengan a Cristo y sean salvos, porque lo que les espera es vergüenza. No es demasiado tarde. Hoy, para aquellos que están lejos de Dios, hoy es realmente un día muy propio para ser salvo. Y ¿saben qué? Cristo es un buen Salvador. Yo no sé si pueden entenderlo, pero yo fui muy horrible y aún el Señor sacó basura. Y si no fuera por Él, ¿cuántos de nosotros saltaríamos una y otra vez de sus manos? O sea, no solamente una salvación, sino una preservación santa. Todavía hay esperanza hoy, pero mañana no hay garantía. El texto termina en una forma muy correcta. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿En quién? En el Señor. ¿Será qué? Justificada. Increíble. Estamos pensando en la justificación por fe ¿es una invención de Pablo? No. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí, volveos a mí y sed salvos. Vuelven, miren a Él, pon su confianza en Dios. Y aquí, en el Señor y solo en el Señor, exclusividad, no hay otro Salvador fuera de Él. Solamente en Él será justificado los hombres. Y además se gloriará. ¿Cuál es la jactancia de un creyente? ¿El creyente puede jactar? Sí, en el Señor. Me gloriaré en mi Salvador. Me jactaré en lo que Él ha hecho. ¿Me jactaré en mí? No, ni cerca. Pero en Dios, glorificándole para siempre, exaltando su salvación. ¿Cuál es la gloria de un redimido? El Señor que le redimió. El Señor que le redimió. Y aquí, para concluir, toda la descendencia de Israel, viendo todo el movimiento de Isaías 45 y lo que hemos visto en cuanto a los fugitivos de las naciones y todos los términos de la tierra, ¿quiénes son parte de toda la descendencia de Israel? Aquí no se hace referencia solamente a judía o los judíos étnicos, sino además está incluido ya también a todos aquellos que han venido
han vuelto al Señor y han sido salvos. Todos ellos, judío y gentil, están incluidos para ser justificados y para gloriarse en el Señor. En conclusión, la predicación es obviamente central en la vida de una iglesia local y en la vida de un creyente. Hemos visto cómo el Señor salva y cómo eso nos anima a unirnos en ese fin glorioso. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué tenemos que predicar? Porque Dios ha hablado. Increíble, Dios ha hablado. Nos ha dejado un libro. Porque el juicio viene. Hay una realidad terrible para aquellos que están sin Cristo. En tercer lugar, porque Cristo salva singularmente. Hay salvación para todos. No hay nadie que quede excluido. Todos están bienvenidos a verle a Él y ser salvos. Y en cuarto lugar, y pensando en cuál es el fin de la predicación, cuál es el fin glorioso, debemos predicar porque el Señor será glorificado. Con nosotros o sin nosotros, en nuestra fe o en nuestra incredulidad. El Señor será glorificado de alguna forma u otra, porque delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará quién es Cristo, y Cristo es el Señor. Solamente quiero ver con ustedes un texto más, porque de pronto, aún después de todo, algunos no están convencidos, pensando que pues la predicación realmente es solamente para los pastores y los maestros, no me conviene, no me consta, no tengo que proclamar, y no estoy presumiendo jamás, y aún en las Escrituras, que hay que escribir un sermón y decir, fulano, sentate, voy a predicarte por 1 hora. No. Pero mira, Hechos 8:4. Hechos 8:4. Hubo una persecución. Esteban apenas había sido martirizado. Ya los judíos podrían perseguir a los cristianos en Jerusalén y la iglesia se huyó. 8:4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. La predicación no está reservada solamente para pastores. Espero que ustedes entiendan y tienen esa convicción. La predicación pertenece a todo aquel que es un hijo de Dios, que le hace embajador de Dios, que le hace ahora a aquel que está rogando reconciliados con Dios. La predicación es central en la vida de una iglesia local, pero además en la vida de un creyente. ¿Estás predicando? ¿Estás predicando este Cristo? ¿Estás predicando esta salvación? Porque si no, hay algo que revela del estado espiritual de tu corazón. Pensando entonces en la pregunta inicial, ¿cuál es el fin glorioso de la predicación? La gloria eterna de nuestro Salvador y Dios, Jesucristo. Oremos. Amado Dios, te bendecimos y te exaltamos por mostrar claramente en tu palabra tu obra salvífica, aún desde el Antiguo Pacto, desde el Antiguo Testamento, viendo a Cristo desde lejos, y enciende nuestro amor por Él. Ayúdanos a contemplar aquel día cuando veremos el Cordero inmolado. Algunos como hijos y otros como enemigos. Salva almas hoy, Señor. Santifica a tu pueblo también para que seamos más entregados a esta labor, a la predicación del Evangelio, y solamente el Evangelio puede salvar. Señor, perdónanos por ser tan desviados y por no priorizar la predicación en nuestras propias vidas. Ayúdanos a arrepentirnos delante de ti
para ser hallados fieles delante de ti, en entregarnos el resto de nuestras vidas en proclamando el Evangelio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.